Buenas tardes a don Juan Fernando Bou, que nos acompaña hoy en las píldoras solidarias de Educación en Familia. Muchas gracias, Rubén. Y buenos días a todas las personas que nos siguen desde América. Allí aún están empezando el día. La píldora de hoy lleva como título Herramientas de coaching para aplicar al aula. Don Juan Fernando Bou es psicólogo y coach ejecutivo. Es fundador de Bou Consultores, que es una consultora educativa con el fin principal de transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Es director de la primera edición del Máster Online de Coaching Educativo y Psicología Positiva en Contextos Educativos de la Universidad BIU, Universidad Internacional de Valencia. Además, exponente y conferenciante a nivel nacional e internacional, autor de hasta 5 libros, el último titulado como parecido a su píldora de hoy, Herramientas para el aula, de Ediciones Aljibe, 2018, y es formador con más de 15 años de experiencia en educación. Le agradecemos mucho, don Juan Fernando, su participación en estas píldoras solidarias de educación en familia, y ya le dejo con su píldora. Pues muchas gracias, Rubén, por la presentación. Gracias también a Familias Mundi y a Olivier Cuaré, que me haya dado la posibilidad de estar aquí delante de todos para comentar de la familia educativa, de la comunidad educativa, cuáles son las herramientas que desde el punto de vista del coaching educativo creemos que son necesarias para aplicar no solo en el aula, como marca el título, sino también en cualquier actividad del centro y por cualquier profesional de la docencia, no solo para el profesorado o el alumnado, sino también para los equipos directivos, incluso para las familias, padre o madre, para mejorar la educación de sus hijos. Por lo tanto, herramientas muy transversales y también necesarias para distintas tareas académicas y niveles académicos, tanto para infantil, primaria, secundaria, bachiller, ciclos formativos, incluso universidad. Los objetivos que tenemos para el día de hoy es, realmente nos vamos a centrar en las herramientas, que yo creo que es lo que más demanda la comunidad educativa, el profesorado, de conocer para aplicar en distintas actividades, pero antes de entrar, si me vais a permitir que hable de la evolución del coaching educativo en estos últimos 15 años, desde que lo etiquetamos, desde que lo descubrimos. Yo me considero uno de los pioneros en coaching educativo a nivel internacional, que vengo trabajando desde los años 2000, 2003, 2004 hasta hoy. Y entonces esa pequeña evolución que ha tenido la definición del término, y luego ya entraremos también en todas las herramientas con las que trabajamos en estos momentos, pero también viendo la evolución desde que cuando empezamos en el 2005, 2004, ahora en el 2020, el número de herramientas que tenemos. Entonces, entramos ya directamente en la definición. Esta es la definición que tenemos en estos momentos actualizada. Es una definición que ya dijimos, intentamos hacer un restyling de la que teníamos en el 2004-2005, porque yo creo que era necesario en este libro, el anterior de Herramientas para el Aula, que escribí en el 2013, titulado Coaching Educativo, y que afortunadamente me lo publicó en primer lugar Colombia, un país que le tengo mucho cariño, junto con Guatemala y todos los de Latinoamérica, y que posteriormente me lo publicaron en España también, y que definimos el coaching educativo como una metodología didáctica, una metodología activa que entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera diferente, donde el protagonista es el alumnado, el alumno, y el rol del profesorado tiene que cambiar, siendo que va a ser siempre la piedra angular del sistema educativo. Por lo tanto, nos asociamos también a otro tipo de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, la Flipped Classroom, quizás con un número de herramientas diferente que llamamos de desarrollo, de crecimiento personal, porque no debemos nunca olvidar que el coaching educativo, la esencia principal, es trabajar el ser y, por lo tanto, el crecimiento y desarrollo personal de las personas, muy enfocado a aquellas competencias no curriculares que habla la UNESCO, competencias sociales, competencias comunicativas, competencias relacionales, de pensamiento crítico. Y ese conjunto de herramientas o esa caja de herramientas que tenemos dentro de la definición, que se pueden aplicar a distintos ámbitos educativos, como indicamos aquí, no solo en el aula, para incrementar la motivación del alumnado y por ende
el rendimiento académico, sino también se pueden aplicar en la acción tutorial, en los procesos de mediación o en la resolución y gestión de conflictos, para los gabinetes psicopedagógicos o los psicólogos del centro para la orientación académica y profesional, para el equipo directivo en las reuniones de claustro, reuniones de proyecto, en las reuniones de departamento, para gestionar el centro. También, ¿por qué no?, herramientas útiles para las familias, padres y madres en la educación de sus hijos y en otras actividades también necesarias en el día a día del centro. En esta definición, que es una definición que sigue activa, aunque probablemente en el 2021-2022 toque pensarla o repensarla de manera distinta, hemos cogido algo transversal que hemos mantenido desde los inicios del coaching educativo en el 2003-2004, que es esto que veis en azul, de queremos transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. La misión principal del coaching educativo es hacer un mundo mejor y, por lo tanto, a través de la educación se pueden formar niños pequeños que acabarán siendo los líderes de nuestros países, los líderes de nuestras empresas, de las instituciones, de las entidades, y queremos un liderazgo mucho más moderno, mucho más equitativo, un liderazgo transformacional, un liderazgo democrático que probablemente está faltando en muchos de los países de nuestro alrededor. Por lo tanto, queremos introducir esa píldora, dijéramos, de transformar el mundo, de hacer un mundo mejor. Si nos adentramos ya en las herramientas, que es lo que realmente estáis interesados la mayoría de los docentes y la comunidad educativa, he querido, para que se vea claro, poner dos columnas de herramientas, la columna de la herramienta del 2005, todas las herramientas que manejamos en el 2005 cuando iniciamos la especialidad del coaching educativo y las que manejamos en el 2020, evidentemente 15 años después. Si os dais cuenta, lo primero que nos viene a la mente, y es una manera muy visual, es que en el 2005 solo trabajábamos con 10 herramientas y en el 2020 trabajamos con 30. Pone 23 ahí, pero en realidad la escritura es una herramienta que tiene a su vez muchas subherramientas, en torno a 10 o 12, y también dentro de las técnicas de innovación educativa hay dos, concretamente el puzzle de Aronson y la metodología POGIL. Por lo tanto, estamos hablando en torno de entre 30 y 35 herramientas. Eso supone un avance del 300% en apenas 15 años. O sea, llevado a números, supondría que cada año hemos introducido 2 nuevas herramientas al coaching educativo, por lo tanto, 30 nuevas herramientas desde que empezamos a trabajar el coaching educativo. Estas están recogidas, la mayoría de ellas, en el último libro que, tal como nos ha comentado el compañero Rubén, escribí hace un año, año y medio, que es Herramientas para el aula, que no es un libro realmente de autoría propia, sino que se lo debo todo, sobre todo, al profesorado, a los docentes que han tenido a bien creer en la disciplina del coaching educativo y además aplicarla en casos reales. Por lo tanto, el libro de herramientas para el aula no es más que un manual de casos prácticos reales de herramientas de coaching educativo aplicadas por profesores, docentes, equipo directivo, familias, en distintos niveles académicos, tanto en infantil como en primaria, como en secundaria, como en bachiller, como en ciclos formativos, incluso en la universidad y, como he dicho también, incluso algún padre y una madre para educar mejor al hijo y que han tenido a bien redactar un informe, compartirlo conmigo y permitirme publicarlo. Por lo tanto, ahí es un libro muy práctico, muy aplicado. Lo que quiero que veamos ahora en el tiempo que nos queda es que hagamos tracemos un camino por todas las herramientas y vayamos viendo cada una de una manera rápida para qué sirve, por si os gusta alguna, podáis bucear en la bibliografía y aplicarla o bien contactar conmigo y a partir de ahí yo ya os podré dar mucha más información y más bibliografía en relación a cada una de las herramientas. Sitúo también en rojo aquellas herramientas más potentes, más evolucionadas o que más utilizan los profesionales de la docencia y también las que más me gustan a mí, ¿no? La rueda educativa, el mandala, la escritura y el Mafodame, que ahora veremos. Vamos a empezar a definir brevemente cada una de ellas.
En primer lugar, tenemos la número 1, la rueda educativa, que puedo decir que la rueda educativa es la herramienta más utilizada de coaching educativo en el mundo de la docencia. Una herramienta muy fácil de aplicar, pero a su vez muy impactante, que lo que va buscando es conocer la satisfacción de aquella persona que la realiza, que la cumplimenta, que puede ser un alumno, pero también puede ser un profesor, o un grupo de profesores, o un equipo directivo, o un responsable de proyecto, o una familia, sobre unos criterios que decide el profesor en este caso, y que ellos colocan la satisfacción que tienen en este momento presente sobre cada uno de esos criterios. Es también la herramienta más evolucionada, que más evolución ha tenido en estos últimos 15 años. Tenemos rueda educativa 1.0, rueda educativa 2.0, rueda educativa 3.0 y rueda educativa 4.0, casi como un programa informático. Cada punto, o sea, el 2.0 es algo superior en evolución al 1.0 y el 4.0 al 3.0. En ese sentido, la evolución ha ido principalmente por aplicaciones ya no solo individuales, sino también grupales, por aplicaciones donde el alumno o la persona no solo se autoevaluaba a sí mismo, sino también tenía la evolución de los demás, tenía, dijéramos, la imagen de los demás y, por lo tanto, se ha ido aclimatando a las necesidades educativas del momento. La metáfora es para mí el recurso principal que se tiene para aplicar en educación. ¿Por qué? Porque la metáfora es hipertransversal, se puede utilizar en todos los niveles, en infantil, en primaria, en secundaria, en bachiller y a nivel universitario, y conecta mucho con la motivación del alumnado. ¿Por qué? Porque es muy emocional y, en segundo lugar, porque, dijéramos, conecta al alumno además con el mundo real, con la asignatura en el mundo real. Conecta, por ejemplo, con las matemáticas que se están trabajando en el día a día, con artículos científicos del día a día. Es una herramienta que para mí es la principal y se debería aplicar siempre y en cualquier momento y en cualquier nivel académico. La ventana de Johari ya es un poquito más complicada, es una herramienta que viene de la psicología, es una herramienta de la comunicación, de cómo nos comunicamos con los demás y cómo los demás se comunican con nosotros, y tiene mucha relación con la 13, la que tenéis a la derecha, del 2020, que es la identidad o imagen pública, que tiene que ver con el feedback también, con lo que los demás opinan sobre nosotros, la imagen que yo exporto a los demás y que los demás me dicen a mí mismo, cómo me ven los demás. Por lo tanto, la ventana de Johari y la identidad pública se podrían trabajar de una manera, aunque son totalmente distintas herramientas, hay algunos ejercicios muy similares para aplicar la ventana de Johari y la identidad pública, porque son ambas herramientas que tienen que ver con la comunicación, pero también con el feedback que yo recibo de mi entorno. Las posiciones perceptivas probablemente es una de las herramientas más complicadas que tiene que ver con la psicología, de aplicar en el mundo educativo, pero luego viene la escalera de inferencias, que siendo que es una herramienta compleja, es una herramienta muy necesaria para la prevención y gestión de conflictos. Quiero decir, lo que nos determina esta herramienta es la imagen que tenemos, la interpretación que nosotros hacemos de lo que sucede alrededor, de un conflicto, de una situación, de una circunstancia que nos lleva a un problema. Entonces, realmente lo que pretende esta escalera de inferencias es que las inferencias que hacemos nosotros sobre lo que nos sucede, intentemos que sean mucho más positivas para poder alcanzar los objetivos. El GROW es una herramienta de acción, de futuro, es un acróstico mnemotécnico que en inglés es Goal, Reality, Options, a todo lo que tenga que ver con la W en inglés, What, When, Where, Whom, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empezaríamos siempre con la G, con la trazabilidad del objetivo, con nuestras metas, con lo que queremos ser de mayores, luego iríamos al presente, al reality, luego veríamos los distintos caminos para poder conseguir los objetivos, options, y luego nos preguntaríamos, nos haríamos preguntas de cuándo quiero conseguirlos, dónde, quién me puede ayudar, whom, con quién, etcétera, etcétera, etcétera. La línea del tiempo me encanta. Si os dais cuenta, hay dos líneas del tiempo, la línea del tiempo 7 y la herramienta línea del tiempo del 17. Son muy similares, pero en la del 17 hemos añadido una evolución. La línea del tiempo del 7 es una línea del tiempo clásica en la que ponemos a una línea normal
pasado, presente y futuro. En cambio, a la línea del tiempo del 17 le introducimos, es una herramienta que procede de la psicología positiva de Martin Seligman, y ahí lo que añadimos son dos conceptos fundamentales para Martin Seligman, que es el concepto de fortalezas y el concepto de logro. Lo que nos quiere decir Martin Seligman con estos dos conceptos es que si nosotros le hacemos entender a cualquier persona, pero sobre todo al alumnado, que poniendo en juego las fortalezas que tiene, o sea, en lo que es bueno, sus cualidades, sus competencias, va a tener muchas más posibilidades de poder alcanzar los objetivos. Evidentemente, si se esfuerza. Por lo tanto, lo que haríamos con la línea del tiempo 17, que es la de Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, es trazar esa línea del tiempo en pasado, presente y futuro, pero adicionarle en cada momento temporal el tema de fortalezas y logros, para que el alumno se diera cuenta que hoy en día es muy importante, que esto lo hemos perdido, el esfuerzo, la constancia, la dedicación, y él también pensar en sí mismo en qué es bueno, en qué necesita mejorar, cuáles son sus objetivos, etcétera, etcétera. El plan de acción tiene que ver mucho con lo que yo quiero ser a corto, a medio y largo plazo. El mandala era mi herramienta preferida hace unos años hasta que llegó la escritura. ¿Por qué? Porque el mandala es algo gráfico, es un collage, procede de la filosofía oriental, pero nosotros lo hemos occidentalizado. Es algo grande, experiencial, que les gusta a las personas realizar, pero sobre todo que encaja mucho con la toma de decisiones. Se utilizaba mucho, aunque también el mandala ha evolucionado y puede trabajarse también en la situación actual, se utilizaba mucho y se sigue utilizando para los gabinetes psicopedagógicos, para el psicólogo, que ayuda a los alumnos que tienen que tomar decisiones clave en algunos momentos de su vida académica. Por ejemplo, cuándo van a entrar a la universidad, en qué carrera o qué licenciatura les gustaría realizar, pero por ejemplo también en sexto de primaria, que tienen que pasar a primero de secundaria aquí en España, o en cuarto de secundaria para pasar a bachiller, o en la universidad para elegir el trabajo más adecuado para ellos. Aunque hoy en día hemos logrado asociar el mandala también al MAFO. El MAFO veremos que es algo de situación actual, de hacer una analítica en el momento presente, y ahora cuando trabajemos en MAFO veremos la conexión con el mandala. La autobiografía por hitos, la herramienta número 10, tiene que ver con la escritura. Es la única herramienta de escritura que teníamos hace 15 años, pero una herramienta prácticamente que no se utilizaba porque es una herramienta que trabaja la autobiografía personal de cada uno de nosotros, o académica, o del alumnado, y era una herramienta excesivamente muy pesada, ¿no? Muy emocional, y ahora hemos logrado darle un toque diferencial, y desde hace 2 o 3 años, sobre todo los psicólogos, los orientadores, los mediadores del cole están trabajando con alumnos con problemas conductuales, con problemas también relacionales, con problemas también académicos, y están trabajando muy bien, ¿no? Es que el alumno coja y escriba y describa también los hitos más importantes de su vida, tanto positivos como negativos. La herramienta número 11, que es la escala de evaluación, es una herramienta cuya fuente principal es de un colega, de un psicólogo, Rafael Santandreu, y que la hemos introducido en el mundo del coaching educativo para trabajar los conflictos. Para aquellos alumnos que son muy pesimistas o que normalmente siempre ven el vaso medio vacío y que tienden a compararse siempre con personas superiores a ellos, y ellos se ven siempre con una autoestima muy baja. Esta escala de evaluación por comparación yo creo que es una herramienta muy útil para aquellos alumnos que tienen un déficit de estima, problemas de motivación, problemas conductuales, relacionales, y se está trabajando muy bien y muy sencilla de aplicar. La herramienta estrella para mí en estos momentos es la escritura, que no lleva mucho tiempo, llevará 4 años, y es gracias a una profesora de Ibiza que se puso en contacto conmigo y me dijo: Juan Fernando, quiero aplicar lo que has escrito en tu libro, en el primer libro que escribí, que era Por la boca muere el pez, a mis alumnos de primero y segundo de secundaria. Estamos hablando de alumnos de 12, 13, 14 años. Y le dije que adelante, y aquello funcionó, y me hizo pensar que realmente la escritura debía tener cabida en el coaching educativo. La escritura no como nivel de escritura, de calidad en la escritura, sino como hábito para escribir. Para mí lo importante es que el alumno se habitúe a escribir, porque cuando uno se habitúa a escribir, realmente todo va sobre ruedas. Quiero decir,
el pensamiento crítico es mayor, la madurez también, la toma de conciencia, la mejora en la toma de decisiones, y todo esto influye en el rendimiento académico. La identidad o imagen pública ya la hemos comentado con la ventana de Johari. Aquí voy a hacer un paréntesis con la herramienta 14, atención plena mindfulness. Sí que es verdad, puedo abrir aquí un debate en el sentido de que el mindfulness, yo creo que es así, tiene entidad propia como para ser una herramienta única y no estar dentro de la herramienta de coaching educativo, pero para mí cualquier herramienta que trabaje el crecimiento del desarrollo personal de las personas, del alumnado o de cualquier profesional de la docencia, es susceptible de introducirla en el listado de herramientas de coaching educativo. Para mí, el mindfulness se debe convertir en la herramienta del presente y del futuro. Debemos aplicar el mindfulness desde ya, desde que nacemos, desde que nuestros alumnos son pequeños, en infantil y luego en primaria y luego en secundaria, en bachiller y en la universidad, porque es una herramienta que mejora la atención y la concentración, reduce el nivel de conflictividad, mejora la capacidad de relación, mejora también la calma en las personas, y yo creo que eso es necesario hoy en día, y yo creo que influye a todos los niveles, y yo siempre les digo a los profesores en los cursos que imparto que deberían aplicarla como proyecto de centro desde que los niños son muy pequeñitos. El MAFO-DAME es una herramienta que procedía del mundo de la empresa, de las organizaciones, y que está cogiendo mucho peso en educación cada vez más, y que a mí cada vez me gusta más, en el mundo de la educación, pero no solo para el profesorado, los equipos directivos la están utilizando mucho. El MAFO es un acróstico mnemotécnico que significa mejoras, amenazas, fortalezas y oportunidades. Creo que en Latinoamérica se llama FODA, que es lo mismo pero cambiado, y no es más que una analítica, es como si te hicieran una analítica de sangre en el momento presente y vieran cómo estás. Tienes nivel alto de azúcar, colesterol, triglicéridos, y a partir de ahí tú tomaras conciencia e hicieras un plan de acción. Pues si tengo el colesterol alto y triglicéridos, probablemente tenga que hacer deporte, reducir el consumo de carnes o de grasas y trazaras un plan de acción. El plan de acción del MAFO, que es una herramienta que trabaja situación actual, es el DAME. El DAME es el plan de acción del MAFO, que a su vez también es un acróstico mnemotécnico. Quizás vosotros veréis algo raro en este MAFO, porque como he dicho, en Latinoamérica es FODA, pero yo he cambiado la D de debilidad por la M de mejora. ¿Por qué? Porque la D de debilidad a mí me resulta algo con una connotación negativa muy elevada. Por lo tanto, yo creo que hay que positivar el lenguaje. Regalar tiempo es una herramienta que viene también de la psicología positiva, es una herramienta que tiene que ver con el aprendizaje-servicio, con hacer algo por la comunidad, por los demás, y por lo tanto esto hay que integrarlo también en los coles. La línea del tiempo ya lo hemos visto antes. Reacción a los logros de los demás también viene de la psicología positiva de Martin Seligman, y es un poco enseñarle al alumnado y también a nosotros el no ser envidioso con los logros, con el éxito de las demás personas, que al final debe ser también un éxito nuestro, y nos tenemos que alegrar de los éxitos de los demás, no con la boca pequeña, sino realmente entrenando esto, ¿no? Porque en el fondo las personas solemos ser muy nuestras y nos da como envidia lo que consiguen los demás, y yo creo que esto hay que erradicarlo de la sociedad, porque la envidia es muy mala consejera. El ciclo de coordinación de acciones se trabaja mucho, sobre todo en la solución de problemas o en la mediación, y es simplemente una serie de fases por las que hay que pasar para establecer una negociación. Entonces, es importante que el mediador o el gestor de conflictos la sepa para trabajar con las dos partes inmersas en ese conflicto. El design thinking para mí es brutal, es una herramienta clave que tiene que ver con el diseño de pensamiento. Nosotros en coaching decimos que el pensamiento en el 99,9% es privado, es nuestro, y para hacerlo público lo único que tenemos que hacer es hablarlo o escribirlo, y es necesario hacerlo público para poder trabajar en equipo, para poder trabajar decisiones conjuntas, para trabajar en metodologías colaborativas o cooperativas, y realmente la misión del design thinking es publicitar, hacer público tu pensamiento para poder compartirlo con los demás. Aquí podría haber una prima hermana del design thinking, que es el visual thinking, que todos, me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis. La cohesión de grupo es una herramienta que se usa sobre todo en las primeras etapas, en las primeras semanas de curso, para cohesionar mucho dijéramos, al aula, a los alumnos, que haya buen grupo para hacer esa cohesión de aula, porque con esto luego vamos a facilitar
que se consigan los objetivos académicos en las distintos trimestres y evaluaciones. Y ya por ir acabando nos quedan dos, las técnicas de innovación educativa, que aquí trabajamos dos herramientas. Una que se llama el puzzle de Aronson, que es una herramienta de aprendizaje cooperativo, y la otra herramienta que es la metodología POGIL, que es una herramienta también de innovación educativa, donde el alumno es capaz de, como hemos dicho antes, de lo que es una metodología activa, buscar las fuentes bibliográficas, avanzar en el aprendizaje por él mismo, de manera independiente, autónoma, evidentemente con el asesoramiento, con la función de docente coach que le va acompañando, ese acompañante de lujo y que le va a abrir, pero que de una manera autónoma e independiente el alumno va introduciéndose en la competencia curricular. Y para finalizar, me quedo con la gestión de emociones, que es una herramienta clave, transversal. Evidentemente la inteligencia emocional deberíamos trabajarla a todas las edades y en todos los niveles académicos. Lo que pasa es que la he dejado al final porque es una herramienta que desde el punto de vista del coaching educativo le damos dijéramos, un lugar especial para trabajarlo en infantil y primeros cursos de primaria. ¿Por qué? Porque el coaching educativo, aquellos que ya lo conocéis y si no aquellos que vais a empezar a conocerlo porque os ha interesado, trabaja mucho más la parte conceptual, la parte de pensamiento y la parte de actitud conductual y deja de lado un poquito lo que es la parte más emocional. Quiero decir que trabajamos de manera mucho más sencilla con alumnos que ya tienen un nivel de conciencia avanzado, o sea, que saben escribir, que saben leer, que pueden pensar por sí mismos, etc. Con alumnos de 0 a 6 años siempre nos cuesta mucho más y aquí hemos decidido que realmente en estas edades el tema de gestión de emociones, de trabajo con emociones, es lo que puede aportar el coaching a esas edades tan cortas, tan bajas, de 0 a 6 años. Por lo tanto, aunque para mí la inteligencia emocional y la gestión de emociones es clave y transversal para todos los niveles académicos, el coaching educativo es su aportación, cosa que en otras herramientas nos cuesta mucho más adaptarlas a esas edades tan pequeñitos de 0 a 6 años. Y aquí yo creo que hemos hecho una evolución y una visión muy rápida de todas las herramientas o el 99,9% de herramientas que manejamos en coaching educativo. Y a partir de aquí yo lo que os plantearía como tarea es que eligierais una de ellas, la que más os haya gustado, que indagarais más sobre ella y que las aplicarais o bien a una situación de centro o de aula o en vosotros mismos. Así que bueno, espero que os haya gustado la presentación de una manera rápida, muy directa, y me tenéis a vuestra disposición en el correo electrónico que aparece o en cualquiera de las redes sociales que tengo, y ahí estaré muy agradecido de contestar a cualquier duda o sugerencia que tengáis. Así que muchas gracias, Rubén, por la presentación y por darme este espacio para hablar de lo que más me gusta, que es el coaching educativo. Muchísimas gracias a ti por esta píldora solidaria tan interesante que ha movido ahí conciencias. Pues, conciencia de qué puedo yo utilizar incluso en mi casa con mis hijos. Claro, claro. ¿Cuál de estas herramientas me puede ayudar para que yo también les ayude a ellos a desarrollarse como personitas? Con lo cual, pues seguro que ha sido muy, muy productiva para pues todos. Me alegro y nada, esperando ya el feedback porque yo disfruto con esto de la educación y de hablar del coaching educativo y más de las herramientas que pueden aportar mucho valor a la comunidad educativa en general. Y es muy necesario. Y muy Muchísimas necesario. gracias. Pues muchas gracias, Rubén.